colombianos, muchos de ellos muy ilustres, que sostienen que la causa eficiente del conflicto armado es el problema de la tierra. Sostienen que los que se alzaron en armas y a través de los más, criminales y desastrosos actos terroristas tenían la legitimidad de enarbolar las banderas de esas voces despojadas por la tierra, y que la tierra sin duda es el gran factor disuasivo de una sociedad que no se entiende a sí misma ni que se une. Pues aquí escuchemos lo que dijo sobre ese tema, sobre la restitución de tierras, en su video de hoy que se conoció en la madrugada, el señor Iván Márquez. El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, que cumpliría lo firmado de buena fe y que no nos iba a poner conejo. Pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ellas por décadas, siendo algo tan sencillo como el agua. Tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, acompañada de proyectos alternativos y el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, han quedado por ahora perdidas en el laberinto del olvido. Nada hizo Santos para impedir el hundimiento en el Congreso de la reforma política, sabiendo que, como todos los colombianos, que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para todos. Y para rematar, sabotearon las circunscripciones electorales especiales de paz, concebidas para que las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso de la República. Y precisamente entre las cosas a las que se refiere en ese video sobre la restitución de tierras, el señor Iván Márquez hace referencia, entre otras cosas, imagina uno, a unos proyectos de ley que se han venido presentando por parte del partido de gobierno, el Centro Democrático, Ana Cristina, sobre la restitución de tierras, que es la ley 1448 de 2011. Usted ha venido haciendo, de hecho, un trabajo juicioso sobre restitución de tierras y el proceso que tienen que vivir los campesinos para poder recuperar su tierra, de la cual fueron desplazados por cuenta del conflicto armado. Sí, así es, Camila. Recordemos que esa ley tiene una vigencia de 10 años, supuestamente se terminaría en junio de 2020, pero hay ya propuestas para que se prolongue, pero de otro lado también hay propuestas para que haya modificaciones. Entre esas propuestas está una de las que vamos a discutir hoy, que es la de los tenedores de buena fe, Camila, y por eso tenemos los invitados que tenemos en Bogotá y aquí en Medellín. Sí, señora, pero además también tenemos invitados en Cali. Estamos en este momento, ustedes se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, del Twitter de Zuluaga Camila. También estamos a través de Facebook de Blue Radio Colombia, y ustedes pueden ver la transmisión y los invitados, porque precisamente invitamos a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien nos acompaña hoy pues desde su ciudad, desde Cali. ¿Y por qué la quisimos invitar? Porque la senadora María Fernanda Cabal presenta un proyecto de ley que se debatió mucho en el momento en que se presentó el año pasado, si no me equivoco, senadora, por cuenta de lo polémico, ya que la restitución de tierras, como lo dijo el señor Iván Márquez en su video que conocimos esta mañana, pues era un acuerdo y se les incumplió a ellos, según lo que dijo Iván Márquez, con ese punto. Lo que usted presenta en términos de restitución de tierras y la modificación que usted quiere hacer, que claro que tiene una injerencia directa sobre el proceso, ¿por qué no nos explica para los oyentes que no están muy familiarizados con el tema cuál es? Bienvenida a Mañanas Blue y gracias por acompañarnos. Gracias, Camila. Vale la pena hacer un pequeño resumen porque como he oído tanta información, el discurso 20 juliero del asesino Iván Márquez, reivindicando que su lucha revolucionaria pues no pudo finalmente llevar a buen término su acuerdo de paz porque ellos quieren pan y tajada, a ellos se les va a quedar debiendo siempre. Pero vale la pena aclarar esto y voy a ser muy sucinta y muy breve porque yo no puedo admitir postulados falsos cuando se habla de la tierra, que históricamente ha sido la bandera de lucha revolucionaria en América Latina. Cuando la Internacional Comunista ordena internacionalizar la revolución, la Comintern,
inmediatamente el lema "la tierra para quien la trabaja" aparece en México, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Chile. Ustedes pueden entrar a internet y ver la eficacia de la comunicación del Partido Comunista cuando ni siquiera existían redes sociales, con su publicidad. El eslogan, claro que es muy atractivo, porque nosotros no podemos olvidar que somos colonia hispánica. Cuando uno viene de origen hispánico, sabe que la tierra daba un estatus, daba privilegios, sabe que había concentración de la tierra. Claro. Pero ese fenómeno empieza a cambiar, primero con la sucesión, con los derechos de sucesión. Segundo, con el ejercicio que hacen estados como el colombiano, que se lo informo a la gente que no lo sabe, que lleva 55 años haciendo reformas agrarias, entregando más de 1,5 millones de hectáreas con resultados pésimos, porque usted no puede dividir. Primero le quitan a gente que finalmente adquirió a lo largo de su vida. Pero no doctora, es necesariamente... Doctora María Fernanda Pagar, pero permítame, yo la voy interrumpiendo porque es que si no nos queda difícil de entender. Yo sé que usted quiere hacer un resumen histórico y me parece importante porque No, ya terminé el resumen histórico, solo quiero darle un detalle. Dígame. Cuando uno rotula al tenedor, ocupante o poseedor de terrateniente y se queda fijo en el tiempo, estático en el tiempo, como si no hubiera habido modificaciones por distintas circunstancias. Una, hable usted del control de los grupos ilegales, sea guerrilla, sea narcotráfico, sea paramilitarismo, pero seguir manteniendo la visión falsa de que la terratenencia es para seguir contándonos la misma historia que justificó el alzarse en armas y la combinación de formas de lucha. Pero doctora María Fernanda Cabal, en su momento, cuando incluso usted empezó a socializar y a hablar de este proyecto del que vamos a hablar hoy y por la razón por la cual la quisimos invitar, que además incluso coincide con lo que dice Iván Márquez en uno de sus primeros puntos. Acá se nos incumplió, entre otras cosas, con el tema de la restitución de tierras. En esa ley, de la 1448 de 2011, entre otras, lo que se busca reconocer es que en Colombia existen campesinos, existen colombianos que fueron despojados de sus tierras por cuenta del conflicto. ¿Usted eso lo reconoce? Sí. Pero ¿cómo lo voy a desconocer? Si es que la tierra ha sido el escenario de guerra, la tierra, el territorio, lo dice Iván Márquez para que usted lo consulte, Camila. Tierra y territorio están indisolublemente ligados, es un postulado de Iván Márquez porque saben que la tierra no es para el campesino, es para control territorial, es así de elemental, pregúntele a cualquier general de cualquier país del mundo. Entonces empecemos por desvirtuar los mitos de que es que ellos quieren mucho a los campesinos. Los primeros despojadores de los años 50 fueron ellos, aún no habían nacido ellos como grupo formal armado FARC. En la región del Tolima usted encuentra desplazamientos. Pero doctora ellos María empiezan Fernanda a Cabal, desplazar, déjeme terminar, ellos empiezan a desplazar FARC, ELN y EPL. ¿Qué sucede después? Vienen los grupos ilegales, autodefensas y paramilitares a volver a recuperar el control territorial de las zonas. Entonces yo no voy a obviar algo que es un hecho cierto de despojo en Colombia. Lo que pasa es que la ley, Camila, como la diseñaron, si usted hace el ejercicio de leerse el artículo 77, presume que todas las compras fueron ilícitas y usted no puede convertir el sector rural en que todo el que compró, así fuera media hectárea de tierra, sea un delincuente. Ese es el defecto que hay que corregir de la ley, porque aquí no le están quitando a ricos. Aquí llegan a quitarle a uno más pobre que el mismo reclamante de tierras. Pero en su momento, doctora María Fernanda Cabal, senadora, de hecho hubo una carta internacional del Parlamento Europeo que pero le pedía... un poco de pero a ver, Camila, un poco de diputados mamertos, amigos de la Comisión Colombiana de Juristas. Si es que ellos tienen redes internacionales. Entonces llaman a sus mamerticos diputados, uno separatista de Galicia, el otro pro LGTBI, YXZ, yo no sé,
Y entonces inmediatamente hacen corrillo. Pero me parece el colmo que un María diputado, me parece el colmo, Camila, que un diputado español me exija a mí retirar el proyecto. Me parece un atrevido. Pero doctora María Fernanda... Además, ni siquiera entienden lo que pasa aquí. Entonces, pero doctora María Fernanda Cabal, permítame. Frente a eso, la dimensión del proyecto, el proyecto ha generado más víctimas de despojo. El proyecto le ha hecho daño a la gente vulnerable. Si no lo quieren entender, van a tener un problema social inminente. El proyecto implementado como está, lo que terminó fue enfrentando a campesino contra campesino, a la justicia ordinaria, donde un campesino, Camila, que sobrevivió a las FARC, a todas las guerrillas, sobrevive a los paras. Ahora llega el Estado a decirle, es que usted es un despojador o usted está sentado en una tierra despojada. Pero mire, doctora María Fernanda Cabal, pero simplemente, y creo que esto no va a ser el motivo de la discusión, porque la idea es discutir el proyecto con usted una parte y con quienes lo critican otra parte, porque la idea no es... La idea no es el cambio esencial es ese. Si usted es un reclamante, que le quiero contar que una gran proporción son falsos reclamantes, porque el verdadero despojado no se atreve a reclamar porque está viviendo en la miseria, en los cinturones de las ciudades. El verdadero despojado sigue siendo una víctima del abandono del Estado. Entonces aquí vas a encontrar en toda Colombia, solamente fíjense en una página... Doctora María Fernanda Cabal, la otra cara de la restitución de tierras. Permítame, la interrumpo para poder hacer la entrevista, ir entendiendo la ley. Ya tiene una pregunta desde Medellín mi compañera Ana Cristina Restrepo, pero para anunciarle a los oyentes, acá vamos a tener las dos caras, porque queremos conocer obviamente el proyecto y lo que opina y por qué lo presenta la doctora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien ustedes las están escuchando, pero más adelante vamos a estar hablando también con Gerardo Vega, que es conocedor jurídico y líder precisamente de procesos de restitución de tierras, y es el director de la Fundación Forjando Futuros. Y guerrillero del EPL, invasor de tierras y desplazador de personas, ¿no? Porque aquí, como el Estado colombiano premia a bandidos, pues él fue desplazador del EPL. Pues eso es lo que usted opina, doctora María Fernanda Cabal, y yo no quiero avalar, y yo no quiero avalar, pues básicamente acá. Camila, ojo. Él está desmovilizado. Y vamos a hablar ahora. Yo no he desplazado, no he secuestrado a nadie. Y vamos a hablar ahora precisamente con Gerardo Vega después de que terminemos la entrevista con usted, porque entendemos y aceptamos que no quieran enfrentarse en una discusión directa por lo álgida que se puede tornar esa discusión. Pero antes de su pregunta, Ana Cristina, doctora María Fernanda Cabal, de verdad las críticas internacionales, las críticas que se hacen a su proyecto, así usted no las hace. ¿Se leyó las críticas? Permítame, le pregunto. Así usted no las acepte. ¿Cuáles fueron las críticas, Camila? Dígame cuáles fueron, si ni siquiera leyeron el proyecto. Pero, ¿me permite, le pregunto? Simplemente no se toman y se rechazan de tajo, porque yo estoy de acuerdo en que usted puede rechazarlas y está en todo su derecho. Pero permítame, le pregunto, se descartan de tajo. Yo soy senadora electa en el Congreso de Colombia. Senadora. Que respeten el fuero del Senado unos extranjeros. Sin yo duda me le voy alguna, a meter a su separatismo catalán o a los gallegos nacionalistas. Pero por favor, senadora María Camila, Fernanda Cabal, simplemente por una opinión distinta o una creencia ideológica diferente a la suya, usted la rechaza. Solo por eso. Esa es mi pregunta. Simplemente porque la opinión venga desde una corriente ideológica distinta a la suya, se rechaza de tajo. Es la pregunta que tengo que hacerle. Porque usted dice, cuando yo le pregunto, oiga, hubo una carta que mandaron al Congreso, usted se pone furiosa y dice, yo soy una senadora electa. A mí, ¿por qué me van a venir a decir lo que me tengan que decir? Perfecto, y yo la entiendo. Entonces yo le voy a obedecer a los diputados progres españoles. No, nadie le dice, ustedes quedan felices. Nadie le dice ni mucho menos que le obedezca. Solo yo le pregunto, como su respuesta, eso es una mano de mamertos, eso fue lo que usted me dijo. Total, son una vergüenza, nada más hay que ver lo que dicen y las marchas que hacen. Por eso le pregunto. Para desmembrar España. La única razón. Que no me venga a enseñar un español a mí algo que no conoce. Empecemos por la diferencia de fueros. Entonces, lo de la Carta de los Españoles fue una estrategia de la Comisión Colombiana de Juristas, porque yo lo sé, porque la Comisión Colombiana de Juristas, como todas estas ONGs humanitarias, contrataron con la Unidad de Restitución de Tierras por 4.000 millones de pesos, que han debido dárselo a los campesinos. Qué chévere, ¿no es cierto? Ana Cristina, qué adelante. Chévere. 4.000 millones de pesos de los impuestos de los colombianos.
contratando con la comisión de juristas. 800 millones con el colectivo Gira Castro, que lleva el nombre de la mamá de Iván Cepeda. La ONG de Rodrigo Prini, 1.000 millones. No, el festín de los derechos humanos. ¿Cómo no? Entonces yo les pido a ustedes que entremos al proyecto, porque si no van a seguir dando vueltas. Perfecto. La esencia, Camila, del proyecto es que si yo soy reclamante, que obviamente he sido desplazado, y a quien le reclamo también es víctima, el tratamiento sea igual, porque llevamos 8 años sacando campesinos víctimas a morirse a la calle, y se lo demuestro, porque tengo todo documentado. El Estado colombiano es un Estado vergonzante. Creyeron que con la justicia transicional restauraban el tejido social del campo, cuando lo que han hecho es generar más violencia en el campo. Yo aquí no estoy respaldando ni terratenientes ni bandidos. Es que además el costo político y el gasto para mí de enfrentar estos debates es gigantesco, Camila. Yo podía estar muerta de la risa con unas causas pendejonas para no meterme en estos problemas. Pero entonces permítame, no doctora Cabal, quedarme callada. Le hago la segunda acotación. Pero espéreme, antes de que usted haga la segunda acotación. Si se le reclama la tierra es un campesino con especial protección constitucional, que su único sustento lo deriva de ese predio, no lo pueden sacar a la calle, porque esa persona no tuvo nada que ver con el despojo o el desplazamiento de quien reclama. Lo mínimo es que haya un equilibrio entre opositor y entre quien reclama, cuando se es víctima y cuando se es campesino pobre. ¿Será que eso es muy fascista? ¿Será que eso es muy terratenientista? Entonces, como no quieren entender, porque quieren seguir generando una destrucción del campo colombiano, esa es toda la argumentación que se viene en contra del proyecto. Entonces yo les pido que lo publiquen, que lo lean, que lo discutan, pero vamos a seguir defendiendo los derechos de los más vulnerables, gústele o no al señor Gerardo Vega y a todas las ONGs vampiras del Estado. Senadora Cabal, el 87% de los casos de reclamantes de restitución han fallado a favor del reclamante. Entonces, esto quiere decir que sí hay un corazón dentro de ese proyecto, dentro de todo lo que se ha trabajado en la restitución de tierras, que de verdad está trabajando. Perdón? Esas cifras no son correctas. Sí, señora, es el 87%. No, falso. Es mucho menor. No, esa cifra no es falsa. No, el 87% no es falsa. de lo que Estás se tiene hasta ahora... de sentencia, ojo. La restitución tiene 2 etapas, la administrativa y la judicial. ¿Me estás hablando de la judicial o de la administrativa? Le estoy hablando de sentencias que han fallado a favor de los reclamantes. Ok, sentencias, perfecto. Entonces, para que la gente entienda, la etapa administrativa es en la unidad de restitución de tierras, donde llega el reclamante a decir: a mí me despojaron. Primer error del Estado: no hay comunicación entre la unidad de restitución y la unidad de víctimas, porque aquí lo que le interesa al Estado es que nada funcione. Si hubiera un tránsito lógico y usted va a la unidad de víctimas y dice: a mí, además de que me asesinaron mi papá, me secuestraron mi hijo, me desplazaron, inmediatamente la unidad de víctimas debía abrir una noticia criminal para empezar a entrar a buscar dónde está ese predio y todas las condiciones que te generan las fuentes de información del Estado e incluso de la gente que habita en la región, para darte un contexto de lo que existe. ¿Usted sabe qué pasa hoy? Usted que dice que es tan investigadora de la ley, que me provoca es invitarla para que vaya conmigo a ver cómo están viviendo los despojados hoy por la 1448. Y para que usted vea María Fernanda, le cuento que yo hago, discúlpeme doctora María Fernanda Cabal, yo soy reportera, aquí en este momento estoy sentada en una cabina, pero el trabajo mío básicamente es estar en territorio, y hace poco estuve en Urabá, entonces yo no le estoy hablando con lo que leo en prensa, yo le estoy hablando... Sí, señora, yo puedo ir a Urabá perfectamente, pero yo quiero que usted sepa que yo no le estoy hablando desde una cabina. Yo voy a territorio y le estoy hablando de lo que yo he investigado en territorio, no solamente leyendo papeles. Bueno, no se ofenda, pero parece que desconoce mucha realidad que salta a la vista. Salta a la vista. Porque además quiero decirle a usted que esta reforma nace
de una sentencia de la Corte Constitucional que es la C-330, que quien demanda la sentencia no es Fede Palma, no es Fedegan, no es María Fernanda Cabal, es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, porque dejaron a los campesinos en la miseria, porque presumieron que todo el comprador era de mala fe. ¿Cómo así que una ley que me otorga a mí un título con permiso de la Junta Directiva del INCORA hace 27 años me lo desconocen por el dicho de un reclamante? ¿Cómo así que yo, que soy una buena persona y un buen vecino, no me puede el Estado proteger mis derechos, ni siquiera siendo víctima de desplazamiento de otra región? ¿A usted le parece que eso es coherente y lógico? A mí me parece que es una ley fascista, eso se llama la tiranía de las causas justas. ¿Cómo es tan bonito lo que hay dibujado por fuera? Porque obviamente hay que devolverle al que le quitaron, pero esta ley es un monstruo. Un campesino con tercero de primaria no tiene cómo defenderse, cómo demostrar que compró de buena fe cuando lo único que hizo fue seguir la ruta. Doctora María Fernanda. Sí, doctora María Fernanda, entonces, ¿cómo podemos explicar? Entonces vamos quedando claros, ¿no? La ANUC presentó la demanda de inconstitucionalidad, de donde sale la sentencia C-330 que conmina al Congreso a corregir los yerros, porque se dieron cuenta que los campesinos estaban quedando tirados en la calle. Qué buena forma de reconstruir el tejido social en entonces, Colombia. Usted, ¿Será por ejemplo, que eso es lo que usted, le gusta a Iván Márquez? ¿Usted cómo explica entonces, senadora María Fernanda, que estén matando en este momento a reclamantes? Si la ley... No me mezclé la información. No me mezclen. No se la estoy mezclando. No. Entonces, ¿por qué los están matando? Quiero decir que no. Y le cuento que, por ejemplo, en el Cauca... No es una generalización y le tengo datos. Porque también están secuestrando en todas las regiones gente buena. Eso no es el cuento ahora que entonces, como están matando... Pero doctora María Fernanda Cabal, yo le quiero pedir a usted que me diga qué dice la Fiscalía respecto a la muerte de líderes sociales y desmovilizados. Léaselo al público. Pero, doctora María Porque Fernanda Cabal, siguiendo con la pregunta que le hace Ana Cristina, y ya la dejo a Ana Cristina seguir preguntando, no se trata de mezclar cosas, Camila, por favor. Pero permítame, doctora María Fernanda las Cabal. Estadísticas de la Fiscalía de la muerte de líderes sociales y desmovilizados, la mayoría los está matando las FARC y el ELN, y se quedan callados. Porque es que lo chévere es seguir con el garrote que llevan adelante. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes conocen? ¿A ustedes les parece muy grave? Doctora María Fernanda Cabal, pero yo sí le pido, por favor, que yo la quiero escuchar y ni más faltaba para eso. Están abiertos los micrófonos aquí para usted porque queremos entender el proyecto. Ahora, entonces, pero permítanos. A favor de los reclamantes bandidos. Pero permítanos preguntarle. Y me parece legítimo que Ana Cristina haga la comparación y haga la pregunta y diciendo los líderes sociales en Colombia que están matando en su mayoría son líderes de restitución de tierras. Eso sí es una verdad de apuño. Premisa falsa. No, entonces los líderes sociales que están asesinando son quienes. Miembros de juntas de acción comunal, son gente que trabaja en las regiones, en zonas donde está la coca invadida en el territorio. Invadida. Coja el mapa con los cultivos ilícitos y péguele la cantidad de asesinados. Pero no se pongan a decir cosas que los hechos demuestran que no son. Usted no puede pedirle, ahora va a rotular entonces al pobre que le quitan media hectárea, ¿no? Como que es un potencial asesino. Pero no, señor. Pero aquí la ley está dejando nuevos despojados. Doctora María Fernanda Cabal, acá pues digamos que tenemos divergencia de opiniones, sí hay cifras que hablan de líderes sociales reclamantes de tierras que son los principales afectados, de distintas ONGs que han venido acá a hablar y a decirlo. Es que pero para entender el proyecto y por eso, y entendiendo que usted no se quiere enfrentar, a no ser que usted me permita saludar en este momento al doctor Gerardo Vega, si usted no se molesta, y podemos discutir para estar. Camila, bueno, pero es que, ¿ves en qué terminan las cosas? Por eso, para mí es muy difícil que ustedes entiendan la esencia de las cosas, porque a ustedes les fascina polarizar. No, doctora María Fernanda Cabal. Les fascina llevarlo a uno a decirles a ustedes a todo que sí. Yo solo les hago un resumen, Camila. Este proyecto nace de la sentencia C-330 de la Corte Constitucional por una demanda de la ANUC. ¿Saben qué es la ANUC? Que el público que escuche, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, porque los dejaron en la calle, en la olla. Esta sentencia no dice que no reclame el que reclame, devuélvanle al que le quitaron, por favor, pero no le quiten al que no tiene nada que ver, compénselo, no lo dejen en la calle.
Esa es la reforma. Esa es la reforma por la que se alborotan y se despelucan. Pero entonces, muy grave que al campesino no lo dejen en la calle. Senadora, hagamos un ejercicio porque me pide un oyente que le pregunte lo siguiente. Y me dice, Camila, pregúntele a la senadora María Fernanda Cabal cómo debe hacer un desplazado sin posesión de su tierra, sin documentos, víctima del conflicto. ¿Cómo hace, según la senadora María Fernanda Cabal, para reclamar esa tierra? Para que entonces seamos pedagógicos y usted nos explique. Según el proyecto y la modificación. El problema no es reclamar. Le explico al señor que escribe. El desplazado debe ir a la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras y contar el hecho de lo que le sucedió. Si en este país las cosas fueran en orden, se la contaría a la Unidad de Víctimas, inmediatamente la Unidad de Víctimas conecta con Restitución. Pero como todo es torcido, chueco, entonces vaya a la Unidad de Restitución, allá lo van a escuchar y le van a llevar su caso. Estudian el caso los mismos abogados de la unidad y si ven mérito lo presentan ya como demanda ante los jueces de restitución de tierras. Van y miran el predio donde el señor dijo que lo habían desplazado y ven que hay un señor, no sé si en calidad de tenedor, ocupante, poseedor o incluso propietario, no sabemos qué pasó ahí, y le dicen, señor, están reclamando su tierra, venga, defiéndase. Entonces uno diría, qué berraquera, hasta ahí está bien. Pero resulta que el venga, defiéndase, es que el señor se va a defender y no tiene cómo defenderse porque lleva los papeles que tiene, que es lo que le dio el Estado. Pero doctora María Fernanda Cabal, no podemos desconocer. El permiso de la Junta Directiva del INCORA lleva eso. Y no le creen. No le creen, pero tiran a la calle. Pero me parece maravilloso que usted nos haya dado el ejemplo porque así precisamente vemos cómo es el procedimiento. Entonces, el campesino que no tiene papeles, que lamentablemente no tiene educación, que no tiene la posibilidad de tener un abogado que lo asesore, cuando llega a presentar esos papeles, cuando llega a presentar su caso, pues al final le terminan no creyendo, porque aquella persona que tiene los papeles que le dio el Estado colombiano, que es lo que usted dice y que quiere transformar de la ley, pues es el que al final va a tener todas las garantías, a pesar de que esa persona haya adquirido un predio que fue comprado a unos mejores precios por cuenta del conflicto. ¿Usted me permite una intervención? Estás equivocada, doctora Camila. María Fernanda. Mira, el Estado le da todo a ese reclamante vulnerable y eso está bien. ¿Usted me permite una intervención? Es que le quite garantías judiciales al que tiene la propiedad, posesión u ocupación. Exacto. Camila, lo deja en cero, como si no tuviera el mínimo derecho a nada. ¿Usted me permite una interpelación académica para tratar de explicar su punto, senadora? Mire, ¿sí? La cuestión es así, Camila. En el Estado... O sea, usted coincide y aplaude para saber, doctor Pombo. No se trata de aplaudir sino simplemente voy a explicar y después le respondo. Pero apoya la ley de la doctora María Fernanda Cabal. ¿Le gusta? O sea, ¿le parece que es una modificación que se le debe dar a la ley de restitución de tierras? Según lo que hemos escuchado de la senadora. Y es válido, porque para eso está la senadora. Para que entendamos qué pasa con esa ley de restitución de tierras, que como lo vimos hoy con el señor Iván Márquez, es uno de los puntos que ellos consideran que se les ha incumplido. La senadora presenta esta ley el año pasado. Se generó toda una controversia, hoy estamos hablando del tema porque hemos venido hablando de restitución desde la semana pasada. Yo le pregunto para saber exactamente desde su lógica, porque usted entiende más, ¿usted le gusta el proyecto o no le gusta el proyecto? A mí me gusta el proyecto en tanto que respeta la Constitución política y la sentencia de la Corte Constitucional que hace respetar a la Constitución. O sea, ¿usted piensa que este proyecto que presenta la senadora María Fernanda Cabal debería pasarse en el Congreso de la República? Pero por unas razones que si usted me permite, yo digo por qué. Y puedo coincidir o no coincidir con la senadora. La regla es esta. En Colombia hay un derecho fundamental que es el derecho de propiedad y dentro de eso está la propiedad agraria. Y todo aquel poseedor se presume dueño salvo que quien reclama demuestre que no es dueño. Esa es la regla general. La ley 1448 del 2011, antes de empezar siquiera el proceso de negociación en La Habana, como lo dice el terrorista Iván Márquez, antes ya había solucionado este problema. ¿Cómo lo solucionó? De una forma muy respetable con la que yo inicialmente no estuve de acuerdo, y es desvirtuando la carga de la prueba. Es decir, en tratándose de predios inmuebles rurales, no se presume que el poseedor sea el dueño, sino que se presume que el reclamante es el dueño, con lo cual el campesino poseedor tiene la carga de probar, es decir, de demostrarle al Estado colombiano que él es el titular, el dueño o el poseedor legítimo de ese predio.
¿Qué sucede? Que en este país más del 90% de los predios no tienen una titularización adecuada. Esto es, 1 de cada 10 predios podría llegar a demostrar que es en efecto el dueño. Claro, pero usted ¿Y entonces qué pasa? Pero permítame lo interrumpo, Sí, permítame lo señora. interrumpo. Sí, señora. El DANE hizo el censo. ¿Se acuerda? Sí. Y nos dieron a conocer unos datos aterradores. Y la concentración de la tierra en Colombia. Es verdad que hay problemas de titularidad, pero falso. Doctora María Camila, Fernanda Cabal, pero favor. entonces tampoco aceptamos Camila, aceptamos los datos pero termino acá porque del DANE. ¿me permite, senadora? La fuente del IGAC. Me permite, senadora, porque de nuevo creo que estoy de su lado. Me parece que su presentación ha sido magistral, pero claro, quizás yo le doy otra perspectiva para ilustrar al oyente. Pero doctor Pombo, yo le voy a pedir que seamos expeditos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos también un compromiso con el doctor Gerardo Vega y tenemos que darle también la posibilidad al doctor Vega de hablar, porque incluso la doctora María Fernanda Cabal le dijo que era un terrorista y demás. Y me parece que es pertinente. Yo estoy respondiendo. Por eso le digo que tratemos de ser lo más... Camila. Pero entonces respondo y simplemente digo, lo que se trata aquí de debatir es qué tan justo y 2, qué tan conveniente y 3, qué tan constitucional es que haya una ley que presuma que el poseedor actual no es el dueño. Ese es el punto. Y pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se busca es darle beneficio al más débil, que claro, es pero el que fue desplazado, eso es cuando se habla relación entre victimario y un supuesto terrateniente que lo desplazó. Y si así es, enhorabuena. Pero cuando así no es, ¿qué sucede? Cuando estamos en enfrentamiento entre dos colombianos de igual extracción económica, sociocultural, intelectual, ahí está el problema, porque a quienes están desplazando le está diciendo, oiga, yo no puedo demostrar como el 90% de los colombianos no puedo demostrar la tenencia de buena fe de esta tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Que en esto yo le aporto y quizás me acerco o me alejo, no sé, de la senadora, que a los dos se les debe beneficiar. Al poseedor de buena fe se le debe mantener su posición y al reclamante de buena fe, quien acusó y demostró que era un desplazado, se le debe compensar a los dos. Luego aquí esa disyuntiva de buenos y malos creo que no hay lugar. Doctora María Fernanda Cabal, y ya que usted me dice... Esa es la esencia del proyecto. Perfecto, es para que vea usted que sí lo entendimos. Que no diga que no diga después que no la invitamos acá para entender su proyecto. Camila, la esencia es darle un equilibrio. Exacto. Un equilibrio porque las garantías judiciales son para todos los colombianos. Doctora María Fernanda Cabal. Para terminarle y que usted ya me corte y siga con Gerardo Vega, simplemente un hecho histórico, porque doctor Pombo, aquí la historia se obvia muchas veces. Voy a darle 2 punticos y ya cierro el micrófono para que usted le dé el tiempo al señor Vega. El IGAC, fuente IGAC. ¿Cuánta tierra tienen los propietarios privados, Camila? Fuente IGAC. IGAC. Le digo yo. Instituto Geográfico por Agustín eso, Codazzi. Fuente IGAC. El Gini rural, 0,89. Una concentración Camila, de tierra terminar. absoluta en el territorio colombiano, que es que querer negar que hay concentración de tierra en Colombia, doctora María Fernanda Cabal. Déjeme terminar. Si es creer, es desconocer la historia de nuestro país. Perdóneme, el índice que usted está leyendo está omitiendo los territorios colectivos de comunidades negras y las resguardos indígenas. ¿Cuántos indígenas hay en Colombia y cuántas negritudes hay en Colombia y cuántos campesinos hay? La Constitución colombiana determina que hay unos territorios que hay que darle a los indígenas y a las comunidades. Hectáreas hay de baldíos. Usted le meta el territorio colectivo de indígenas no se lo meto porque no hay que metérselo, pero le digo una cosa, aquí nadie le ha dicho usted terrateniente, ni le ha dicho que usted es la mala ni mucho menos. Creo que se la ha tratado con todo el respeto y por supuesto la queremos aquí invitar siempre para que nos cuente sobre su proyecto. Me da pena, pero es que habíamos dicho que teníamos que hacer mitad y mitad porque usted principalmente no quería tener una confrontación con el doctor Gerardo Vega y yo lo entendí perfectamente y por eso queríamos abrirle los micrófonos para que usted hablara del proyecto y explicara de qué se trataba. Pero por eso la tengo que despedir y yo creo que acá en la mesa tiene un representante, el doctor Pombo, que entiende a la perfección y explicó de qué se trata ese proyecto que usted presentó en el proyecto de la República. ¿Le parece? Pues no sé, con semejante regaño creo que no le vuelvo a salir al aire. No, doctora María Fernanda. Mis videos de YouTube. No, aquí regaño no, creo que usted está un poco sensible y aquí la recibimos siempre. Yo no soy sensible, lo que pasa es que usted es demasiado testaruda y usted cree que la Tierra está en Marte, está aquí y la tienen las minorías. Entonces, vamos a hacer reforma agraria, pero de la chévere.
¿no? Doctora María Fernanda Cabal, muchas gracias, yo le agradezco enormemente porque haya aceptado esta invitación, haya estado en la cabina en Cali y pues nos haya contado de qué se trata su proyecto. Como lo habíamos dicho, teníamos el compromiso y también está con nosotros el doctor Gerardo Vega, que es conocedor jurídico y el líder de procesos de restitución de tierra. Doctor Vega, gracias por esperarnos y por estar usted también en Medellín con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Yo quería empezar diciendo unos datos simplemente del tema de restitución, pero quiero decir algo de la doctora María Fernanda Cabal, es que ella representa a empresarios bananeros, palmicultores y ganaderos porque le financian su campaña. La señora Rosalba Zapata tiene 20 procesos en las oficinas de restitución de tierras y en los juzgados, y ella financia a ese tipo de personas en la región de Urabá. Eso lo pueden encontrar claro en el Consejo Nacional Electoral de quiénes han financiado sus campañas y por qué protege esos intereses. En segundo lugar, quería decir lo siguiente: en Colombia son 6.500.000 hectáreas las que fueron despojadas u obligadas a abandonar. De esas 6.500.000 hectáreas, en este periodo únicamente se han restituido 315.000 hectáreas. No es más lo que se ha restituido, no llega al 6%. Colombia tiene 115 millones de hectáreas a nivel nacional. Los ganaderos tienen 39.5 millones de hectáreas. Lo que se produce en esas tierras pudiera producirse en 11 millones de hectáreas. Ahí es donde está el tema de la concentración de la tierra. Pero lo que hay que restituir, devolverle a campesinos que les quitaron esa tierra son 6.500.000, que son 360.000 familias campesinas. Hasta ahora se le ha restituido a 8.394. 130.000 hectáreas es lo que se ha restituido, ¿cierto? 315.000 hectáreas es lo que se ha restituido. Y no es cierto, como lo dice la senadora, que es que los opositores no tienen ninguna garantía. Sí es cierto, mire, hay 4.900 sentencias en el país, y de esas, en 779 casos, los opositores han conservado la propiedad. Doctor Vega. Han dicho, señora víctima, usted no tenía la razón, tiene la razón el opositor, y en 779 casos le han concedido la razón y le han conservado la propiedad al opositor, a los que defiende María Fernanda Cabal. Pero en 105 casos, el opositor es compensado con otro predio, y en 152 casos les han dado indemnización monetaria a esos opositores. Pero este Entonces, proyecto... no es cierto que no hayan garantías, hay garantías. Pero por eso permítame le pregunto. Permítame le pregunto, lo que ella pretende reformar, el proyecto de ley de la senadora María Fernanda Cabal, que nos estaba explicando aquí en esta primera media hora de programa, según ustedes, usted que ha sido precisamente líder de procesos de restitución de tierra, ¿qué afección y qué daño le hace a la ley? ¿Cuál es el cambio que ustedes consideran es negativo de lo que presenta la senadora? En derecho, lo que ella pretende afectar es actuar con lealtad, quitar lealtad. ¿Eso qué significa? Primero que es quitar la buena fe exenta de culpa, invertir la carga de la prueba. Esos son los dos temas fundamentales que ella pretende que se quite de la ley. ¿Qué es eso? Actuar de buena fe exenta de culpa. Para poner el ejemplo básico, es que una persona que compra un celular en la calle por 100.000 pesos, cuando cuesta 3.500.000 es el celular, un celular de alta gama, y lo compran en 100.000 en la calle, pues de hecho sabes que atrás ocurrió un robo o que a alguien le causaron un daño, lo violentaron, lo chuzaron, lo amenazaron, le quitaron el reloj, y tú lo compras por 100.000 pesos, pues sabes que eso ocurrió atrás. Eso pasaba con las tierras. Entonces tenemos el caso del exmagistrado Pretel, de la Corte Constitucional, que compraba tierras en 90.000 pesos en la región de Urabá. Eso no es actuar de buena fe. Doctor Vega, discúlpeme. Eso es lo que ella pretende quitar. Es que yo creo que aquí tenemos que ser un poco más precisos en explicarle a los oyentes en los métodos de despojo, cómo se despoja, para que la gente entienda cuál es la forma en que se hacen los despojos en los territorios. Bueno, lo hicieron firmando poderes en blanco, amenazando. También existió la forma de que iban los paramilitares matando, iban los notarios legalizando e iban los inversionistas comprando. Esas son las tres frases clásicas: o vende usted o vende la viuda. En esos territorios pasó eso, en esas regiones pasó eso. Entonces amenazaban, mataban, obligaban a despojar. En el oriente antioqueño, que es otra región, fue producto del minado, que la gente tuvo que abandonar esas tierras.
y la gente entonces vendía a bajos precios y quien compraba se aprovechaba de las circunstancias de violencia. Un ejemplo clásico es hoy, quien compra un celular robado, en la calle los venden mucho, quien compra un celular robado se convierte en cómplice. Iguales, quien compran tierras que hayan sido hurtadas, robadas, despojadas, también es cómplice. Ella es cómplice de a quienes defiende, de que quitaron esas tierras, ¿cierto? Se aprovecharon de las circunstancias de violencia, acapararon, se enriquecieron. ¿Y qué pasa ¿cierto? con Eso es lo que ha pasado. Con ese artículo precisamente el que ella alude. Eso que se llama buena fe exenta de culpa y dejarla en buena fe simple. La buena fe simple es cuando tú vas a un almacén de cadena, compras un celular, tú no pones en duda la procedencia del celular, ni pones en duda el costo del aparato. No. Estás en un almacén de cadena y supones que el dueño de ese almacén de cadena, una de estas grandes cadenas, pues pagó impuestos, pues no está, que es el precio justo. Doctor Vega. Entonces esa buena fe tiene que ver con tres cosas. Que quien compra sepa que es el precio justo. Sabe que quien vende es el verdadero propietario y además sabe que no hay hechos de violencia atrás que obligan a vender. Pero doctor Eso Vega, es la buena fe exenta de culpa. lo que Sí, decía ahora sí. la senadora María Fernanda Cabal, yo entendiendo un poco la intención de su proyecto, decía la senadora que hay también en esos procesos de restitución muchos campesinos que eran tenedores de la tierra y que se les ha quitado esa tierra por otro par campesino también, y que han existido muchas injusticias, y según ella, porque usted la escuchó, dijo la senadora, acá los mayores desposeedores de tierras han sido precisamente también este mismo proyecto. ¿Qué responder a eso? ¿Qué responder frente a ese campesino que obtuvo también esa tierra y que llega otro reclamante y lo quiere sacar de ahí? Nosotros hemos leído todas las sentencias de restitución, son cerca de 5.000, y allí el 94% en nuestra información, los jueces han declarado que son de buena fe exenta de culpa esos campesinos. En un 6% han dicho, señores, ustedes no son víctimas, a los reclamantes, en un 6%. Y no necesariamente porque no hayan sido víctimas, pueden haber sido víctimas de otro delito. O no pudieron probar en el proceso judicial su relación con el predio. No tuvieron escrituras, no tuvieron documentación, no hubo testigos, ¿cierto? O fueron víctimas que fueron causadas antes de 1991. Venga. Entonces, allí, los jueces, a alguien tenemos que atenernos, y nos atenemos a las sentencias, que es los que han resuelto. Alguien tiene que definir esta situación, son los jueces. En esas 5.000 sentencias, el 94% le han dado a los jueces la razón a las víctimas reclamantes. Pero en un 6% han dicho, señores, ustedes no son víctimas por lo menos de despojo. Entonces no es cierta la afirmación de la senadora María Fernanda Cabal. Ella busca temas como el de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en Sucre, en Sincelejo, que son personas que necesitan tierra, ocuparon esos sitios, ¿cierto? Pero o perdóneme. los que despojaron realmente ponen a unos segundos ocupantes. Los gerentes de las compañías, ni los empresarios, ni los grandes propietarios están ahí. Ponen un viviente, le llaman un mayordomo o un trabajador. Esa gente son trabajadores de ellos. O son segundos ocupantes, gente que fue desplazada, se va a otra parte, pero ya la Corte, a través de una sentencia, resolvió ese tema. Claro. A esas personas también tienen que atenderlas, hay que atenderlas, pero no puede ser sobre la base de quitarle la restitución a la verdadera víctima, a la primera víctima. Pero ¿cómo hacer? Porque le digo desde el punto de vista jurídico que el ejemplo del celular no es feliz, porque en el celular se presume la razonabilidad del agente económico, y hablo palabras de la propia Superintendencia de Industria y Comercio. En cambio, la razonabilidad de que usted habla en el agro colombiano, con un nivel de analfabetismo alto, con un nivel de ignorancia en materia jurídica enorme, pues a mí me parece que no se compadece con la realidad. Y se lo digo ¿por qué? Porque partir de eso que usted lleva a la buena fe exenta de culpa, lleva sinceramente a victimizar a los empresarios. Los empresarios son víctimas señor, del conflicto, no victimarios del conflicto. Argus, y le pregunto, los empresarios son víctimas en términos generales del conflicto, no victimarios, y en ese orden de ideas, a mí me parece de otros delitos, no, señor. Le voy a decir, aquí los empresarios en términos generales son víctimas, no victimarios. Entonces yo simplemente le quería preguntar, ¿qué pruebas tiene usted para afirmar semejante sentencia en el inconsciente colectivo? Que los victimarios en el agro colombiano no son las víctimas, sino son los victimarios.
No, señor, mire, le voy a decir lo siguiente. Argos tiene 13 sentencias en contra. Argos, una multinacional, Argos. 13 sentencias, no lo digo yo, lo dicen las sentencias. Y las sentencias dicen que crearon un entramado jurídico para ocultar la verdad. Crearon otras empresas, filiales, y lo dicen las sentencias, no nosotros, ¿cierto? Y Argos es una empresa lo suficientemente grande para saber qué estaba ocurriendo en Montes de María. No vengan a decir que los abogados de Argos, que los gerentes de Argos no sabían qué ocurría en Montes de María. Pues había desplazamiento, hay 52 masacres registradas en ese periodo. Yo no estoy diciendo tampoco que Argos mandó a asesinar, ni a desplazar, ni a hacer masacres. Lo que estoy diciendo es que se aprovecharon de las circunstancias de violencia para acumular, para enriquecerse, para crecer su patrimonio. En algunos casos los jueces han compulsado copias a Argos para que la justicia penal los investigue, en 2 casos de las 12 sentencias. En otros han dicho, ustedes son compradores de buena fe, simple, pero la ley exige una buena fe calificada. Usted no puede andar por la calle comprando lo que le ofrezcan en la calle a bajos precios, sabiendo que atrás hay una tragedia y decir que no sabía. ¿Cómo va a decir Argos que no sabía qué ocurría en Montes de María? Eso no lo cree nadie, ¿cierto? Como los otros empresarios, son 44 empresas las que han sido en Colombia condenadas a la devolución de tierras. Yo no estoy diciendo que todos los empresarios estén comprometidos, pero que sí se aprovecharon de las circunstancias de violencia, claro que sí. Se aprovechó también la Anglo Gold, Ashanti, la Continental Gold, se aprovechó también Exploraciones Chocó, ¿cierto? En el Chocó para adquirir títulos mineros. La discusión con los mineros es otra cosa, pero sí se aprovecharon, coincide plenamente las fechas en que adquieren los títulos de esas tierras para exploración y explotación minera con la fecha de masacres, por ejemplo, lo dicen los jueces. Doctor Vega, para ir rodeando, y usted me disculpa que yo sé que nos habíamos comprometido en que íbamos a dar una igualdad de tiempo tanto a la senadora María Fernanda Cabal como a usted, pero como usted pudo escuchar, se nos salió de las manos y por eso yo le pido a usted una disculpa por no darles exactamente la misma cantidad de tiempo para reaccionar y para hablar. Pero entonces le pregunto, este proyecto de la senadora María Fernanda Cabal que presentó en el Congreso de la República, que se va a empezar a discutir, ¿usted en el ambiente que ve en el Congreso cree que tiene posibilidad de pasar y que de verdad se reforme la ley de restitución de tierras, que según entiendo, a pesar de que ha tenido problemas, a pesar de eso igual ha sido exitosa y muchos campesinos han recuperado sus terrenos? Yo no creo que haya el ambiente para que pase. Sé que algunos representantes del Centro Democrático impulsan esta ley, pero sé también que hay otras dudas. Hay dudas en otros y también en otros partidos políticos. Yo no creo que ese proyecto de ley ojalá y no pase, porque esto es un retroceso para la reparación de las víctimas. Mire, es que la restitución de tierras no es una reforma agraria. Colombia tiene 115 millones de hectáreas, repito, y lo despojado fueron 6.500.000. Eso no llega al 4% del problema. Esto es un acto de justicia simplemente con unas personas que le hurtaron, le robaron, lo convirtieron en víctimas del conflicto armado y hay que devolverles lo que les quitaron. Si les quitaron la casa, que le devuelvan la casa, que les quitaron la finca, que le devuelvan la finca. Ese simplemente. Y eso no es el 5% del problema agrario en el país. Entonces un problema pequeño no es reforma agraria, es un acto de justicia. Y yo creo que la mayoría de los parlamentarios está de acuerdo con este criterio. Pues doctor Gerardo Vega, conocedor jurídico, como le hemos dicho, y líder de procesos de restitución de tierras, director de la Fundación Forjando Futuros, mil gracias por atendernos hoy, hablando de este proyecto de ley de la senadora María Fernanda Cabal, que quiere cambiar un punto de la ley 1448 de 2011 y que además es perfectamente pertinente después de que se conoció el video de Iván Márquez, en donde habla precisamente de la restitución de tierras y del incumplimiento, según ellos, que ha tenido el Estado colombiano en ese punto con los que se desmovilizaron. Doctor Gerardo Vega, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables. Ana Cristina, antes de irnos, que ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. No, simplemente le quería decir a los oyentes que el invitado que está a mi lado es un abogado de la Universidad Católica de Bogotá y que en el año 2002 fue Premio Nacional de Paz, que es una persona que sí, se desmovilizó, pero precisamente está construyendo, tratando de construir, Camila. Entonces yo creo que el debate a partir de estigmatizar al otro no lo podemos llevar a cabo así. Y seguimos hablando de restitución de tierras. Nosotros seguiremos hablando del tema aquí en Mañanas Blue. Es la 1:01 p.m, 1 minuto. Siguen nuestros compañeros de Meridiano con toda la información.